Familia Vida en Plenitud, muy buenos días. Qué bueno estar nuevamente compartiendo con ustedes. Es un privilegio maravilloso que el Señor nos permite de estar unidos en esta causa eterna de crecimiento, de formación, de poder avanzar en todo lo concerniente a ese conocimiento de su reino eterno. Y seguimos, estoy hablando, estoy pensando en muchas cosas. Y algo que me ha tenido pensativo en estos días realmente ha sido es que todos estamos apuntando a como hacia una misma enseñanza, un mismo impartición espiritual, que es ese Cristo corporativo, ese crecimiento de ese Cristo en cada uno de nosotros, el incremento de la vida de Cristo. Pero antes de comenzar, demos gracias al Señor que nos permite y nos da el privilegio de reunirnos como familia, de crecer en ese conocimiento, de avanzar, de ser responsables, obedientes a esa voluntad eterna que Él ha establecido para nuestras vidas. Señor, gracias por tu fidelidad, por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor, y ponemos este tiempo en tus preciosas manos. Tiempo de crecimiento, tiempo de formación, tiempo de avance, tiempo donde las verdades de Cristo son arraigadas en nuestro espíritu y permean toda nuestra alma, permean aún nuestra carne, todo nuestro ser. Es guardado, como dice la misma escritura, es guardado por ese incremento de tu vida irreprensible para tu venida. Señor, gracias por tu gracia, por tu favor. Gracias por cada familia aquí representada. Gracias porque estás obrando tu perfecta y santa voluntad en todo lo que haces, en toda tu funcionalidad en este planeta y en esa expresión de tus hijos aquí en la tierra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sigo pensando un poco en todo esto que estaba hablando Dieguito y de verdad que es confrontante, ¿no? Esa toda estructuración de nuestro ser. Tendríamos que traer algún día a alguna persona especializada que nos hablara un poco del funcionamiento del cuerpo humano. A algunos de pronto no les gustaría. Eso de anatomía, yo tal vez lo vi en el colegio y no quiero ver más eso. Pero cómo funciona cada célula de nuestro cuerpo, cómo funcionan las coyunturas, qué pasa cuando un hueso se quiebra y empieza a unirse nuevamente, cómo funciona toda esta parte de la maternidad de la mujer. Sería maravilloso poder entender esto y poder entender este ejemplo que Dios ha dejado en nuestro cuerpo para poder entender el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Todo estructurado de una manera tan armónica, todo estructurado de una manera integral, pero todo apuntando hacia una misma cosa, como en el cuerpo humano, hacer esa expresión de ese Cristo impartido a nuestras vidas. Y definitivamente, debemos comprender cómo funciona ese Cristo impartido y cómo los hijos de Dios somos parte activa del mismo. La iglesia es el nombre del cuerpo de Cristo, definitivamente. Y se podría decir también que es la forma que tiene el Cristo impartido en esta verdad presente dentro del propósito eterno de Dios aquí en la tierra. El cuerpo se define por la naturaleza impartida, como Cristo es la cabeza de su cuerpo y que sin duda alguna el crecimiento lo da Dios. Sin duda alguna tenemos que ser conscientes que lo único que trae crecimiento a esta corporalidad, a este Cristo corporativo, es Dios. Sin duda alguna el crecimiento en nuestra propia corporalidad espiritual lo trae Dios, pero a través de ese querer como el hacer que pone en nosotros también, a través de esas imparticiones que ha depositado en nosotros cuando recibimos la vida, la capacidad del arrepentimiento, la fe, la esperanza, tantas cosas que recibimos y que hoy somos conscientes de que no fuimos nosotros, sino que fue Él en nosotros definitivamente. Igualmente la expresión de los hijos de Dios es por medio de esa corporalidad y de esos equipos que funcionan en total dependencia y sujeción a la cabeza. Separados de la cabeza no podemos vivir en el cuerpo humano. Separados de la cabeza, en la corporalidad espiritual no podemos vivir.
porque no hay un funcionamiento de acorde al diseño de Dios, a la verdad de Dios, al pensamiento de Dios. Tenemos que vivir, como dice ahí, en total dependencia, en total sujeción a la cabeza, sin estrellatos personales, sino como ministros competentes, bien unidos y concertados entre sí, que van creciendo y avanzando en un mismo propósito eterno. Esta es la razón por la cual es necesario que todo hijo de Dios conozca con claridad el propósito eterno en la tierra. Si no hay claridad en el propósito, tendrá una razón equivocada para vivir y su vida pasará sin hacer las buenas obras que de antemano se prepararon para andar en ellas. Tenemos que conocer el propósito eterno. Una persona que no conoce el propósito de Dios para su vida, el propósito eterno de Dios para su vida, es una persona que no va a funcionar de acuerdo al diseño de Dios definitivamente. Tendrá una razón equivocada de vivir. No tendrá un sentido de vida de acuerdo a lo que Dios ha establecido para ella. No hará las buenas obras que están preparadas de antemano para que ella funcione en ella. Es importante que podamos entender esta parte y esta realidad en cada uno de nosotros. La misma Escritura lo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas? Qué interesante sería que en el Zoom no repitiéramos lo que la persona que está predicando está diciendo acá, sino que pudiéramos sacar algunas preguntas y pudiéramos responder esas preguntas. Y una de esas preguntas que para mí sería valiosa que respondiéramos en esta mañana, en el entendimiento de la vida de Cristo impartido en nosotros, sería: ¿cuáles son esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas? Teniendo claro el propósito eterno, el concepto del cuerpo de Cristo, entonces toma sentido en la expresión de Cristo a través de los hijos engendrados. El cuerpo definitivamente se define por la naturaleza, que es el mismo Cristo impartido en nosotros. No olvidemos que la iglesia es el cuerpo vivo de Cristo. Es un cuerpo eficiente, es un cuerpo vivo, no son ladrillos muertos. La iglesia no es el lugar donde se reúne la gente a hacer sus ceremonias religiosas. La verdadera iglesia es un cuerpo vivo que le representa aquí en la tierra, que es la manifestación de ese Cristo impartido aquí en la tierra. La iglesia es el cuerpo vivo de Cristo, ladrillos vivos. Si tú pones un ladrillo vivo aquí, seguramente cuando vuelvas no lo vas a encontrar, porque está vivo y se irá. Así es la iglesia, en total movimiento, en total dependencia a la cabeza, funcionando de acuerdo al diseño y al pensamiento y a la voluntad de Dios. La iglesia es ese cuerpo vivo de Cristo. Aunque es cierto que somos la iglesia de Cristo, tristemente tenemos que decir que aún así la iglesia no es lo que le agregamos a Él. No es lo que yo le agrego a Cristo, sino lo que Él nos da de sí mismo a nosotros. En otras palabras, es cierto que Cristo mora en mí y me ha hecho su iglesia, pero también es cierto que hay mucho en mí que no tiene lugar en su iglesia. ¡Wow! Yo espero que entiendas esta frase. Esta frase es impactante realmente. Cristo mora en mí y me ha hecho su iglesia. Eso es una realidad que no podemos negar, que es viva en nosotros. Pero también es cierto que hay mucho en mí que no tiene lugar en su iglesia. Es decir, no he dado todo lo que tengo que dar, de acuerdo a su diseño, a su propósito, a su verdad, en medio de la iglesia, en medio de su cuerpo. No tiene nada que ver con su vida o su cuerpo, y no debe ser así. Hay mucho de mí que estoy dando y que creo que está bien y que funciona bien, pero hay mucha humanidad, mucho evangelio antropomórfico que estoy estableciendo en medio de la iglesia y que es mío pero no es de Él. Si Cristo vive en mi vida, si Cristo vive en mi vida, yo creo que eso es algo innegable, es algo que tenemos que afirmar día tras día y reafirmar una y otra vez. Cristo vive en mi vida, pero eso no significa que todo lo que soy, que todo lo que hago, que quiero o que mis ideas y esfuerzos sean expresiones válidas de su iglesia. Por lo tanto, la iglesia no es de lo que de mí mismo yo le doy a Él, sino más bien es donde Él obra algo de sí mismo en mí. ¡Wow! Voy a tratar de cambiar esa expresión, ¡wow!
Voy a poner otra expresión que sea, tremendo, o algo así. Por lo tanto, la iglesia no es lo que de mí mismo yo le doy a Él, no es lo que de mí mismo, de mi humanidad yo le doy a Él, sino más bien es donde Él obra algo de sí mismo en mí. Es su naturaleza expresada en mi vida. Esa es la verdadera iglesia. Es lo que de Él se expresa en mí. No es lo que yo hago por mi propia humanidad para hacerle crecer la iglesia en números. No, es lo que realmente Él obra algo de sí mismo en mí. Por eso Pablo lo decía con plena claridad en Gálatas 2:20. Espero que tengas tu Biblia a tu mano, porque aquí estamos hablando de Cristo, y creo que el mayor conocimiento de Cristo y el mayor entendimiento de Cristo viene por iluminación del Espíritu a través de las Escrituras que Él ha dejado, para que podamos leerlas, escudriñarlas con toda seriedad, con todo entendimiento, con toda revelación y sabiduría. Gálatas 2:20. Pablo lo decía así, de esta manera. Acuérdese, la iglesia no es lo que de mí mismo yo le doy a Él, sino más bien es donde Él obra algo de sí mismo en mí. Él obra algo de sí mismo en mí. Es su naturaleza expresada en mi vida. Pablo decía con contundencia: por esta razón con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y por si algo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, ya no vive mi humanidad, ya no vive mi egocentrismo, ya no vive lo que yo quiero hacer, ya no vive lo que supuestamente está bien y que debo hacerlo en medio del cuerpo de Cristo. Ya no vivo, mas vive Cristo en mí. Es lo que de Él que está en mí se expresa, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Lo vivo qué? En la fe del Hijo de Dios. Entendiendo estas palabras del apóstol Pablo, tenemos que decir, por tanto, Cristo define la iglesia y los límites de ella, no yo. Cristo define la iglesia y los límites de esa iglesia, no yo. La verdadera vida de Cristo es la frontera o los parámetros de la iglesia, porque la iglesia es su cuerpo. Si algo no tiene a Cristo como su origen, realidad, naturaleza y sustancia, o no proviene de Cristo, no puede ser llamado parte de la iglesia. No importa lo que sea o cómo se vea, Cristo es el ADN de Dios que ha sido impartido a sus hijos para que puedan expresar al Hijo en medio de este mundo, en medio de la eclesia. Si algo no tiene a Cristo como su origen, realidad, sustancia, naturaleza, esencia, o no proviene de Cristo, no puede ser llamado parte de la iglesia. Y eso es uno de los grandes errores que ha cometido la iglesia en estos tiempos, que creen que en su humanidad, que creen que están funcionando. Yo voy a hacer esto porque creo que está bien y nos puede servir en medio de la iglesia. Y a veces eso que estás haciendo bien no tiene nada de Cristo. Y ahí es cuando entonces tenemos problemas y situaciones complicadas y difíciles en medio del cuerpo de Cristo. Si algo no proviene de Cristo, si algo no viene de Cristo, si algo no tiene su naturaleza, si algo no se origina en Él, no puede ser parte de la iglesia. Todo viene de Cristo y para Cristo, en Él y para Él, para poder expresar ese Hijo maravilloso. Cristo es la cabeza de la iglesia, no nos olvidemos de eso. Definitivamente, el cuerpo se define por la cabeza. La iglesia se define por la vida de Cristo, por su naturaleza impartida a los hijos de Dios. Todo lo que tú haces, hay un centro, ¿cómo le llamamos? Un centro de operaciones, un centro de control, un centro que define todo lo que tú haces, y es la cabeza. Por eso decimos que tenemos la mente de Cristo. Cuando tengo la mente de Cristo, no es decir que, soy su hijo y voy a hacer cosas de su hijo. No, es que todo lo que yo hago es dirigido y gobernado por la vida de Cristo que está en mí,
que gobierna mis pensamientos. Tengo el pensamiento, la voluntad de Cristo. Por eso puedo obedecer con facilidad. Por eso puedo expresar esa vida de Cristo con toda facilidad. Qué bueno es el Señor con nosotros. Su cuerpo se define por la cabeza. El cuerpo de Cristo se define por la cabeza. La iglesia se define por la vida de Cristo, por su naturaleza impartida a los hijos de Dios. La iglesia es lo que Cristo es. La iglesia es lo que Cristo es y lo que Él forma en los hijos engendrados que tienen su naturaleza. La iglesia es lo que Cristo es y lo que Él está formando en cada uno de nosotros como hijos engendrados, que tenemos su esencia, que tenemos su naturaleza. La cabeza define la naturaleza, forma y función del cuerpo. La cabeza define la naturaleza, forma y función del cuerpo. En este sentido entenderemos la iglesia y funcionaremos como tal en la medida en que veamos la vida que la define. La prioridad de la iglesia no es que contemos los miembros que se congregan, cuántos miembros tienen, cuántos son, somos 10,000, 20,000, qué bueno es esa iglesia, maravillosa esa iglesia, sino que expresemos la realidad de vida que como cuerpo tenemos. Dicho lo anterior, la parte más grande e importante de nuestra función como iglesia es lo que somos para Dios y no lo que hacemos. La parte más importante, nuestra función como iglesia debe ser lo que somos para Dios y no lo que hacemos. ¿Qué es lo que hacemos para Dios? ¿Qué es lo que hacemos para Él? Qué triste es que a veces la iglesia se mide por la cantidad de sus miembros. Perdón. Qué triste es eso. Qué triste es pensar que la iglesia se define por la cantidad o por los edificios que tiene o por los programas sociales que contiene. Qué triste saber que la iglesia se está definiendo por todo eso, por todas esas cosas, y no entender que la iglesia es lo que somos para Dios y no lo que hacemos. Nuestro propósito es crecer en la plenitud de Cristo y experimentar la grandeza de nuestra salvación y la transformación total de nuestro cuerpo en la realidad de ese nuevo hombre, el cual es Cristo en todos. Tenemos que crecer. La iglesia se define en ese crecimiento de cada miembro que la compone. La iglesia se define en la transformación de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, siendo transformados para cumplir con ese propósito eterno, esa expresión de esa realidad de ese nuevo hombre que está creciendo en nosotros y que está permeando nuestra sociedad aún, que se da a conocer en todos los ámbitos de la esfera donde nosotros nos vivimos y nos movemos. Puesto que tenemos la vida de Cristo en nosotros, esa semilla impartida, acuérdese que Cristo dado como semilla, también tenemos la capacidad, el llamamiento de crecer en el cuerpo de Cristo, que es la expresión de la cabeza, un templo para la gloria de Dios. La gran iniciativa del Padre es que seamos un cuerpo literalmente lleno de la gloria y de la vida del Hijo. Eso es lo más importante. La gran iniciativa del Padre es que seamos un cuerpo lleno de su gloria, lleno de esa vida del Hijo, que lo expresemos a plenitud, no con cosas externas, sino desde nuestro interior, como esa fuente de agua viva que salta y que todos van a reconocer y van a ver en nosotros. He aquí que aquellos que trastornan el mundo, como decía a esa iglesia del principio, de los inicios, de los comienzos. El mundo no quiere a la iglesia. Si tú miras, el mundo no quiere la iglesia, pero Dios sí. Dios quiere, Dios ama a la iglesia. Y me atrevo a decirlo, no sé si sea un poco atrevido, Dios necesita a la iglesia. Para eso estamos aquí, porque Dios quiso manifestar a los santos las riquezas de la gloria de este misterio. Como dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:27, Dios quiso manifestar a los santos las riquezas de la gloria de este misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
Después de mencionar a Cristo dice en y en vosotros. Aquí en este pasaje encontramos dos palabras claves que pocas veces miramos, ¿no? A veces miramos Cristo, esperanza, gloria, pero aquí hay dos palabras, dos componentes, que es en y vosotros. En y vosotros. Creo que sin esas palabras este texto no tendría sentido. La palabra en tiene tan solo dos letras, pero con un significado grande, pues no solamente es Cristo en sí mismo. Dios es rico en sí mismo, sin duda alguna, nadie puede negar eso. Es rico en todo lo que Él es, pero además Él quiere compartir esa riqueza. Dios es rico con los que le aman, con sus hijos, con los que Él ha escogido. Además, la naturaleza de la iglesia no es la imitación de una vida cristiana, sino la impartición de la vida de Cristo. Entonces, Cristo es necesario ese en. Nos habla de la economía divina, la economía de Dios en la vida del hombre, es decir, la manera como Dios se administra a sí mismo a los suyos. Cristo es el Cristo de la Trinidad, de la eternidad, del propósito, de su plan de la creación, de la revelación, de la redención, del reino eterno, del propósito eterno, del juicio, de la nueva Jerusalén, del cielo nuevo, de la tierra nueva. Ese en abarca todo lo que es Él. Ese Cristo ese en es el mismo Cristo que vive en medio de la iglesia, es la esencia de Dios, es esa pluralidad en la unidad, esa diversidad en la unidad, esa corporalidad en la unidad. Es el mismo Cristo, pero administrando, fluyendo, circulando y dándose a cada persona, otorgándose a cada vida. Cristo en vosotros, en vosotros. Ahora consideremos vosotros. Al respecto, muchas cosas caben en esta palabra, pero podemos asegurar que aquí estamos nosotros, todos los hermanos reunidos, todo el cuerpo de Cristo en conjunto. Nuestros espíritus individuales están ahí incluidos en vosotros, y también nuestra alma, todo nuestro ser, toda nuestra mente, todos nuestros pensamientos, todas nuestras emociones, sentimientos, todo nuestro ser está incluido ahí. Vosotros. Abarca esa palabra de todos esos seres individuales, pero también abarca todo nuestro ser en vosotros. Acuérdese que somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y entonces al hablar de ese vosotros está hablando de esa impartición en ese espíritu, pero que también tiene que incluir el alma y también tiene que incluir en esa expresión de nuestro cuerpo. Gracias, Dieguito, por esa enseñanza, que nos ayuda a ver con claridad estas cosas. Y por eso la iglesia también tiene un crecimiento. Y creo que Casa Vida en Plenitud tiene etapas de crecimiento. Y alguna vez hablamos de las etapas de crecimiento. Y que vimos que el huivos, pero en vosotros podemos evidenciar que tiene que haber un crecimiento. Podemos preguntarnos y hacernos la pregunta, como les decía, hagámonos preguntas. Es bueno cuando decimos, a mí me gustó esto, pero en medio de eso hagámonos preguntas. La mejor manera de aprender y de tener un aprendizaje serio es cuando nos preguntamos. Podemos preguntarnos lo siguiente: ¿cómo el Cristo, el Hijo de Dios, pasa a formarse dentro de nosotros? ¿Cómo el Cristo, el Hijo de Dios, pasa a formarse dentro de nosotros? ¿Cómo se administra dentro de nosotros? ¿Cómo se mueve dentro del Espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo? Que Dieguito creo que nos habló y nos dio a entender, nos dio unas nociones, porque realmente, como ellos mismos dijeron, fue algo así rápido. Pero en medio de esas nociones, ¿cómo se mueve dentro del Espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo? De todo esto nos habla la palabra de Dios. Y todo está escondido en esta frase que estamos mirando: Cristo en vosotros. No sucede como en lo material, con la genética de los seres vivos. Es tan solo una figura para que podamos entender de alguna manera cómo obra lo espiritual. Es allí donde todas las iglesias, las que existen, las que van a existir y las que existieron en lo local y universal, ahí está todo el cuerpo de Cristo.
Es decir, está la iglesia gloriosa, toda la eclesiología está ahí incluida en vosotros, en esa frase en vosotros. A lo largo de la historia de 21 siglos, de 22 siglos, Cristo en vosotros es el Señor formándose en medio de la iglesia. Cristo en vosotros, el Señor formándose en medio de la iglesia. Y la iglesia en continuo crecimiento en el Señor, de gloria en gloria, de revelación en revelación. ¿O acaso no dice eso la Escritura? De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿No dice Juan 1:16? Juan lo dice con plena claridad. Y de su plenitud, de su vida, Cristo en vosotros. Tomamos todos, Cristo en vosotros. Y gracia sobre gracia, un crecimiento, un avance, una formación de esa eclesía que tiene que estar, ojo, en continuo crecimiento como cuerpo de Cristo. La incorporación de Cristo a lo largo de la iglesia es como un bebé que crece en el vientre de su madre. Qué ejemplo tan maravilloso que vemos en la naturaleza. Es como un bebé creciendo en medio de su madre, como el hijo varón formándose en la mujer, figura de la iglesia. Así que no podemos edificar la iglesia con base en nuestra imaginación natural, sino con la iluminación espiritual, en la inteligencia espiritual que nos integra al diseño de Dios. No podemos definitivamente edificar la iglesia con nuestra imaginación natural. A mí me parece que esto está bien. A mí me parece que hagamos esto. A mí me parece que construyamos esto. Sino con la iluminación espiritual, con una inteligencia espiritual que nos integra al diseño de Dios. Efesios 1:18 lo dice de manera clara: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que no funcionemos con nuestra imaginación natural, con nuestro entendimiento intelectual natural, sino para que sepamos cuál es esa esperanza, esa iluminación espiritual a que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. La palabra esperanza definitivamente es el propósito eterno de Dios. No lo saben los científicos ni los académicos, sino quiero decirte y te tengo una buena noticia. Lo saben los santos. Tú y yo sabemos qué significa esa esperanza en el propósito eterno de Dios. Los otros no saben para dónde van, ni para dónde vienen, ni para qué fueron creados. Sería bueno preguntarnos, ¿será que el hombre fue creado para que muera y se acabe? ¿Ahí termine todo? ¿Será para eso que Dios hizo al ser humano tan maravillosamente, para que se vaya al polvo de la tierra otra vez y nada más? Cuando miramos la composición del ser humano en estos tiempos de pandemia, que me he dado cuenta que he tenido familiares conocidos en las clínicas y empieza uno a escuchar como términos científicos, médicos, que vamos a hacerle el análisis de gases arteriales, porque si está en un porcentaje de no sé cuánto y sí sé cuánto, que vamos a medir el flujo de oxígeno, que vamos a medir no sé qué, me doy cuenta de la composición del ser humano tan compleja que es, que creo que si se reunieran todos los científicos de la Tierra para crear un ser humano con todas sus composiciones, jamás podrían hacerlo. Creados solamente por ellos. Ahora pueden clonar un animal y llegará el tiempo donde, o ya lo han hecho, donde clonarán un ser humano, pero es a partir de unas células que ya están compuestas, eso ya no tiene, pero crearlo desde un comienzo, en toda su composición genética, creo que jamás lograrán hacer eso, jamás lo lograrían hacer, porque esto es tan complejo, realmente, que los glóbulos rojos, que sí, que esto, que los glóbulos blancos, que escucha uno tantos términos, y cualquier cosita que falle, por mínima que sea, ya pone en una función o en un mal funcionamiento el cuerpo humano. ¿Será que el hombre fue creado solamente para que se muera y se acabe? ¿Será para que vuelva al polvo de la tierra y nada más? Para eso vivimos y para eso Dios quiso darnos a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio, o de este misterio más bien, para tener ese entendimiento de que nosotros tenemos un propósito eterno.
de que nosotros creemos en esa vida eterna, que nosotros vamos mucho más allá. Colosenses 1:28 dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre, con toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Dios está detrás de todo hombre. Dios está en vosotros, como miramos. Y no debemos pensar que hay alguno a quien Dios ame más o a quien Dios ame menos. Más bien quiere que ninguno perezca, ninguno perezca. Dios quiere que todos sean salvos, y no solo eso, sino que vengan al pleno conocimiento de la verdad. Y para eso estableció la iglesia, para eso puso su cuerpo aquí en la tierra, para darlo a conocer, para esa funcionalidad, como dice el apóstol Pablo ahí en Colosenses 1:28, a quien, si puedo parafrasearlo un poquito, a quien anunciamos, a quien el cuerpo anuncia, a quien la iglesia anuncia, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Wow, cuánta labor tenemos que hacer, cuánto trabajo tenemos que hacer. Y vuelvo a hacer énfasis: a quien anunciamos, amonestando y enseñando. A quien anunciamos, amonestando y enseñando. Palabras claves que vemos en ese texto: en toda sabiduría, para lo cual trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Wow. No soy yo, es Él en mí. No es en mis fuerzas, es que Él ya está en mí y me da las fuerzas necesarias, para lo cual trabajo luchando según el poder, el power, la potencia de Él en mí, que vive en mí, en vosotros, la cual actúa poderosamente en mí. No es que yo no puedo, es que a veces no quiero. Es que a veces no quiero. Es que a mí no me gusta eso. Es que creo que esa no es la voluntad de Dios. Ay, Señor, en toda sabiduría, quien anunciamos, amonestamos y enseñamos en toda sabiduría. Esto no se trata de lo que yo, de mi naturaleza. Esto no se trata de mi conocimiento intelectual. Qué bonito hablo, qué bonito me expreso. Tal vez yo soy el más torpe de todos los que está aquí para hablar. Tal vez no tenga la sabiduría que todos ustedes tienen humanamente. Tal vez aquí hay gente más preparada, aquí en Cumis, como dicen por ahí. Pero es que esto no se trata de mí, se trata de Él en mí. Y Él es el que me da la capacidad de anunciar, de amonestar, de enseñar con toda sabiduría. No sabiduría humana, sino esa sabiduría espiritual, para lo cual trabajo, luchando según la potencia que de Él, la potencia de Él, no en mis fuerzas, es el poder de Él que actúa poderosamente en mí, que no me deja decir no, que me lleva a ser obediente, que me lleva a crecer, que me lleva a formarme, que me lleva a querer más, que me lleva a escudriñar, que me lleva a meterme aún más allá de lo que yo pueda entender, comprender. No soy yo, es Él, el poder de Él en mí. ¿A quién anuncia? A ese Cristo glorioso, al de la divinidad, al de la eternidad, el de la encarnación, a ese Cristo, acuérdese, a ese Cristo encarnado, a ese Cristo crucificado, a ese Cristo resucitado, a ese Cristo ascendido, a ese Cristo impartido en nuestras vidas. A Él anunciamos, al Cristo glorioso de la divinidad, de la eternidad, de la encarnación, de la redención, del reino. ¡Qué trabajo de la iglesia! ¡Qué trabajo de la iglesia, mis amados! ¡Qué trabajo de nosotros! Ojalá puedas decir allí donde se encuentra: ¡qué labor tenemos, Dios mío! Ayúdanos. Pero no soy yo, así que no lo mires como algo que no puedas hacer, porque es el poder que actúa poderosamente en ti. Y esto es una palabra para Casa Vida en Plenitud, para alguien que me está oyendo también en esta mañana. No eres tú, es el poder de Dios que actúa poderosamente en ti y que te lleva a presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Aleluya, aleluya, gloria a Dios por eso. Qué trabajo de la iglesia. No importa cuál sea ese hombre, me lleva a presentar, como iglesia tengo que presentar perfecto en Cristo a todo hombre.
Ahí no me dice que escoja a unos. ¿Quién soy yo para escoger? ¿Quién soy yo para juzgar? Ahí no me dice, escoge a estos sí, estos no. Los del barrio sí, los de este barrio no. Los que protestan sí, los que no protestan. Perfecto en Cristo a todo hombre. No importa cuál sea ese hombre, sin importar cuán torcido sea ese hombre, de verdad lo digo. Y suena como difícil, pero es que eso no me compete a mí. Yo tengo que presentar como iglesia perfecto en Cristo a todo hombre. Dios lo quiere presentar. Dios, el deseo del corazón de Dios es que Él quiere presentar perfecto en Cristo a todo hombre. En Cristo, su Hijo, hizo todo lo necesario para que sea perfecto todo hombre, sin importar raza, cultura, si es analfabeto o erudito, porque Dios quiere que todos sean salvos y que ninguno perezca. Él quiere que a toda criatura se le presente el Evangelio para que puedan ser perfectos en Cristo. Primera de Timoteo 2:4 lo dice. Primera de Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por ello el Evangelio tiene la capacidad de perfeccionar, y este es el resultado de Cristo en nosotros. Es la perfección de ese es la administración de Cristo hasta la perfección en vosotros. Somos perfectos en Cristo, estamos completos en Él. ¿Cuántos se gozan por eso? Porque tú eres perfecto en Cristo, tú estás completo en Él. Pero ahora como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos que llevar a presentar perfecto en Cristo a todo hombre, así como tú lo eres. Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esto tiene que ser anunciado. Estamos completos en Él, que es la cabeza de todo. Esto es lo principal que sucede en la tierra. Esto es lo que Dios vigila que podamos hacer con toda claridad. Para eso Dios nos tiene aquí y nos hace mover por distintos lugares para ser sus colaboradores en esta causa eterna. Aquí la iglesia es un candelero para alumbrar. Aquí la iglesia es un candelero para alumbrar realmente. Una ciudad sobre un monte que no se puede esconder. Eso tiene que ser la iglesia. Que los demás vean la luz que contiene la iglesia. No concibo que vayamos a hacer cosas que vayan en contra de esa luz. Nosotros somos vida. La iglesia es vida, la iglesia es luz, la iglesia es sal de la tierra realmente. Es una ciudad sobre un monte que no se puede esconder. Esa es nuestra misión, para eso vivimos y para eso Dios ha trabajado con nosotros hasta aquí y aún trabaja en nosotros y seguirá trabajando siempre en nosotros. Como dice Colosenses 1:29 que leímos, ¿no? Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Colosenses 1:29 lo leímos, para lo cual también trabajo. Tenemos que trabajar como iglesia, anunciar las verdades de Cristo, anunciar a ese Cristo impartido en nosotros, evidenciar, manifestar la potencia de ese Cristo impartido en nuestras vidas. A veces nos olvidamos que tenemos autoridad y poder. Entonces nos da temor a veces orar por los enfermos. Pero soy un hijo de Dios que tiene autoridad y poder. En la cruz Dios resolvió todo. Y no nos envía a la batalla de la fe para enfrentar las luchas desde la victoria, sino tenemos que entender que Dios ya nos capacitó, que Dios nos dio dones, que Dios nos dio la capacidad inherente que tenemos en Él por su naturaleza impartida a nosotros. Tenemos que entender que Dios ya resolvió todo a través de ese pacto eterno, a través de ese sacrificio perfecto que fue el mismo Hijo de Dios, sacrificio, el Cordero inmolado que da salvación y vida eterna. Y Dios nos envía a esta batalla de la fe como
dice Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, pero no para enfrentar las luchas desde que tal vez voy a obtener una victoria. No, desde que ya tengo la victoria. Ya tengo la victoria. Por lo tanto, tenemos que estar tranquilos, que Dios no me va a poner cosas que yo no pueda hacer. Yo lo puedo hacer porque estoy capacitado, el poder que actúa poderosamente en mí. Contamos con la gracia y la fortaleza de Dios que está impartida en mí. El objetivo no es solo saber, sino llegar, disfrutar, poseer lo que Él ya nos ha dado, servir desde ese propósito eterno. Colosenses 2:2, lucho para que sean consolados sus corazones y para que unidos en amor alcancen todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo. El objetivo no es solo saber, sino llegar, poseer lo que ya nos ha dado en Cristo, disfrutar lo que tenemos en Cristo y servir desde esa posición de hijos que tenemos en Cristo Jesús. El llamamiento de Dios es grande para la iglesia, es inmenso, y nosotros somos como vasos de barro, dice su palabra. Escuches lo que te voy a decir. Somos vasos de barro, pero Él nos ha bendecido llenándonos con un tesoro precioso. Pero imagínate un vaso de barro. Voy a poner este ejemplo. Yo tengo un vaso aquí con agua. Pero imagínate un vaso de barro que no es transparente, que es totalmente cubierto, que está tal vez hasta tapado aquí por encima, y contiene un tesoro escondido. ¿Se puede ver? No, ¿verdad? No se puede ver. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo para ver ese tesoro en ese vaso de barro que tiene que suceder? Y tal vez esto es lo que no nos gusta. Ese vaso de barro va a tener que ser quebrantado. Tiene que ser quebrado para encontrar el tesoro. Dicen que en la antigüedad las cajas fuertes en el Medio Oriente eran unas grandes vasijas de barro que tenían la boca muy delgada, es decir, tú podías depositar dentro de ella las monedas o las perlas que conseguías, todo lo depositabas ahí dentro de ese vaso de barro. Pero para poder extraerlas, definitivamente tenías que quebrar esa vasija, porque tu mano no cabía por ahí. Además, el cuello era muy largo. Era como una caja fuerte que tenían en ese entonces. Entonces tenía indefectiblemente que cuando fueras a extraer lo que necesitabas, el tesoro que habías depositado en esa vasija de barro, tenías que romperla definitivamente para mirar la belleza de ese tesoro. Wow. Somos vasos de barro, mis amados, como cuerpo de Cristo. Y nos ha bendecido con tanta iluminación, sabiduría, nos ha llenado con un tesoro precioso de conocimiento, de entendimiento, de la verdad de ese Cristo impartido. Pero necesitamos ser quebrados, quebrantados, para ver la belleza y la grandeza del tesoro que tenemos dentro de nuestras vasijas. Colosenses 2:3 lo dice, en quien están escondidos. ¿Están qué? Están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amado, tú tienes un tesoro de sabiduría, tú tienes un tesoro de conocimiento dentro de esa vasija que tiene que ser quebrantada para reflejarse, para manifestarse, quitar la humanidad, quitar el egocentrismo, quitar todo aquello, todos esos velos que impiden que se vea el tesoro que está dentro de ti. Así en Cristo, todas las cosas son reconciliadas, reunidas en Él, para que Él sea todo en todo. Pero aquí no termina todo. Nosotros como cuerpo de Cristo tenemos una responsabilidad grande y maravillosa. Primera de Corintios 13:11 dice, Primera de Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño,
Pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Cada hijo de Dios que ya fue equipado con la vida de Cristo y es participante de su naturaleza divina, tiene la responsabilidad de crecer en Cristo. Tiene la responsabilidad, mi amado, de crecer en Cristo. Esto no se trata de un pastor, esto no se trata de un maestro, esto no se trata de un profeta. Se trata de mí, de mi responsabilidad como hijo de Dios para tener un crecimiento como el bebé en el vientre de su madre que tiene que crecer. Esto se trata de mí, de ser obediente a lo que Dios me está diciendo, a lo que Dios me habla en la Escritura, de crecer, de obedecer a su voluntad, de ser participante de esa naturaleza divina. Participante no es algo que se está quieto, que no se mueve. Participante es algo que está en continuo movimiento, en continuo crecimiento y formación. La responsabilidad de crecer en Cristo. Es evidente que Pablo hace distinción entre los hijos de Dios en cuanto a su madurez en Cristo. Al respecto se pueden identificar dos etapas que vemos aquí en este texto. No vamos a hablar de esas 4 etapas, pero al menos miremos estas 2 etapas. Cuando yo era niño, más cuando fui hombre. Más cuando yo era niño, la etapa de ser niño, wow. Y esto no nos va a gustar porque seguramente nos han hablado mucho de esto, que ya algunos están diciendo otra vez lo mismo. Pero es que es necesario que hablemos de que tenemos que tener un avance, un crecimiento y una madurez en Cristo para cumplir con su propósito eterno. Cuando era niño, dice el texto bíblico. La etapa de ser niño se caracteriza por una manera de hablar, por una manera de pensar, por una manera de juzgar de forma infantil. Un niño espiritual inicia su aprendizaje para hablar, puesto que todavía tiene una gran influencia de su naturaleza que traía de pecado. Su vida, pensamiento y acciones están todavía determinadas por la clase de vida que tenía, la cual considera normal. Un niño espiritual, claro, para él es normal hacer muchas cosas como las venía haciendo, pero que es contradictoria con la nueva vida que le ha sido impartida, la vida del Espíritu que ahora le ha dado Cristo. Los niños espirituales piensan que son el centro de la iglesia, que el pastor debe dedicarse solo a ellos, que los hermanos que se congregan debe hacerlos sentir bien, que las canciones están para hacerlos sentir la presencia de Dios, que todo debe estar en función de Él. Tiene pensamientos de niño y aunque tiene a Cristo dentro de él, todavía no se le ha iluminado lo que significa y su responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo. Por esta razón los niños espirituales necesitan ser enseñados por los hijos maduros para que crezcan en el conocimiento de Cristo y puedan convertirse en maduros. Es necesario para crecer que dejen de ser niños. ¿Qué cosas son de niños? Me gustaría que en el Zoom hablaran. ¿Qué cosas son de niños? ¿Qué cosas son de niños espirituales? Quejas continuas, como por ejemplo el pastor no me llama, el pastor ya no me visita, los hermanos no me saludaron, a mí no me toman en cuenta, a mí no me permiten cantar adelante, a mí no me felicitan cuando cumplo años delante de todos, a mí no me felicitan por la labor que hago en medio de la iglesia, a mí no me dejan predicar, solo a mí me mandan a hacer labores. Parece que solo yo existo cuando se trata de servir, más no existo cuando se trata de estar adelante. ¿Qué cosas son de niños en medio de la iglesia? Yo no hago esto porque a mí no me parece, que lo haga otro, que vaya el pastor y predique, que vaya el pastor y visite. Yo no lo hago porque yo creo que eso para mí no es, ese no es mi ministerio. Esa es la excusa que ponemos. ¿Qué cosas son de niños dentro del cuerpo de Cristo? ¿Qué cosas? Por otro lado, ¿qué piensan? Los que piensan como niños siempre expresan también cosas tales como: me voy a otra congregación donde sí me valoren. Y esta frase son de aquellos que se la pasan de congregación en congregación y no permiten ser discipulados, no asisten a las enseñanzas,
no asisten a las escuelas de crecimiento, de formación. Solo quieren acumular un conocimiento natural, pero nada más. No tienen expresión de la vida de Cristo. Estos niños son los que dicen, yo puedo solo. Yo no necesito del cuerpo. Yo puedo edificarme yo mismo. Perdóneme, pero este es un niño espiritual. Y tendrán mucho conocimiento, pero no tienen expresión de la vida de Cristo dentro de ellos. Esta es una etapa, pero es que Pablo no se queda en esa etapa. Pablo dice, cuando ya fui hombre. En esta explicación de hombre, el apóstol Pablo hace referencia al Hijo de Dios que ha madurado espiritualmente y que ha entendido que no se trata de él, sino se trata de Cristo. Es decir, que se le iluminó que él no se merece nada, que todo lo que Cristo hizo a su favor es por pura gracia y que Cristo se impartió en su vida por gracia, capacitándolo en todo lo que necesitaba para hacerlo una parte viva y activa y útil dentro del cuerpo de Cristo. ¡Wow! Este es un hijo maduro. No se queja, avanza, crece. A él no hay que decirle estudie, haga. Hermano, lea la Biblia, hermano, ore. Por eso es que a veces me confronto yo mismo por WhatsApp. Cuando pongo las oraciones que estamos haciendo, digo, ¿será que lo hago? ¿Será que la gente necesita oír que yo estoy orando a las 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche, para que ellos también oren? ¿Será que la gente necesita motivación en la mañana para que ellos también oren? ¿Será que la gente necesita motivación para leer un texto bíblico? Mas cuando ya fui hombre, hijos maduros que obedecen, que crecen, que avanzan, que buscan. Pastor, ¿qué hay que hacer? Pastor, hagamos esto. Pastor, yo quiero hacer esto. Que no traen problemas, sino soluciones, realidades, expresiones. Que no solo hacen algo temporal, sino que pastor, yo quiero hacer esto, pero sigue adelante. No hay que decirle, hermano, por favor, haga esto. Hermano, sí, está bien, hágalo, haga. No, ellos siguen, perseveran, avanzan, crecen. Se ve esa vida de Cristo impartida en ella. En ese cuerpo avanzan. Dicho lo anterior, el apóstol Pablo, entendido que está en Cristo y que tiene que ver con Él, nos dice en Efesios 4:12 al 13. Efesios 4:12 al 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, esto es una labor encomiable. Esto es una labor de cuerpo de Cristo. Esto es una labor que nos compete a todos. Tenemos que perfeccionar a los santos, a todos, para la obra del ministerio, para la edificación, para que haya una edificación, un avance. Edificación habla de hacer crecer el edificio. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Llegar significa avanzar. Para llegar a un lugar tienes que ir, tienes que caminar, tienes que coger un bus, tienes que hacer algo, una acción. Esto se trata de un movimiento continuo de la corporalidad, de ese cuerpo de Cristo que lleva a la expresión de ese mismo Cristo a todas las personas. Del mismo modo, el hombre maduro ha entendido que no se trata de tener nombre ni reconocimiento de otros hombres, que me digan apóstol, que me digan pastor. No, a mí no me interesa cómo me digan. La mayoría me dice Abelito. Pero se trata de la expresión de la vida de Cristo que está dentro de mí, sino de hacer aquello para lo cual fue capacitado. El hombre maduro entiende que lo más importante es cumplir la labor, la asignación, para lo cual fue capacitado por Dios, para que todos lleguemos, como dice el texto bíblico. También ha entendido que no es necesario entrar en competencia con otros. ¿Quién es más? ¿Quién? Él sabe más. No, a mí no me interesa cuántos saben. Ojalá todos supieran más que yo. Ojalá todos fueran más que yo. No es entrar en competencia. Un hijo maduro entiende eso. No es una competencia. ¿Cuál es más? ¿Cuál es menos? ¿Cuántos títulos tiene? Yo estoy en Rhema University, pero no por un título. Alguien me dijo, ¿y qué título vas a obtener? ¿Y qué vas a hacer cuando tengas ese título? Le dije, no, a mí no me interesa el título. A mí me interesa es crecer, ser formado, avanzar a la estatura del varón perfecto.
Hermano, con tristeza lo digo, hay que darle valor a esto. ¿Cuántos entraron al CAN? ¿Cuánto vale un CAN? ¿Cuánto valor económico tiene un CAN? ¿Cuánto invertíamos los que hemos ido a Medellín, a Barranquilla, a Cartagena, a Santa Marta? ¿Cuánto hemos invertido para ir a un CAN? 1 millón, 2 millones de pesos. Y ahora que valía 130.000 pesos, 120.000 pesitos, los que esperaron la segunda cuota de $50, 190.000 pesos. No lo hicieron. ¿Cuánto valor le estamos dando a esto realmente? Al crecimiento, a la formación, al incremento de la vida de Cristo, a través de ese conocimiento espiritual. No se trata de hacer lo que se nos ha delegado muchas veces por una función, asignación o operación. No se trata solo de eso, esto tiene que ir más allá. El hombre maduro no busca nombramientos ni posiciones para sobresalir, sino servir y comprometerse con la causa eterna, formar parte de esa corporalidad, de ese Cristo corporativo. Entiende que solo no se puede ser cuerpo. El hombre maduro entiende que solo no se puede ser cuerpo, que ser cuerpo es parte de un equipo activo y que un hombre no tiene la carga, un solo hombre no tiene la carga de una congregación local y que esa congregación no le pertenece a un solo hombre. Esto se trata de todos, funcionando, apuntando hacia un mismo lugar. Esto se trata de que todos en nuestra asignación trabajemos para lograr el objetivo, la expresión de la vida de Cristo. Esos son los verdaderos hijos maduros, que trabajan de manera mancomunada para cumplir con el propósito eterno de Dios. Asimismo entiende que necesitamos esa dirección apostólica como un fundamento del nuevo pacto. Un hijo maduro entiende que honra por reconocimiento lo que se le ha dado, que es generoso con sus bienes, que invierte en el reino de los cielos, que se goza en la expresión de la naturaleza, de la vida de Cristo, que se goza en la expresión del dar también. Algunos no dan porque no son hijos maduros. Y no estoy tratando de manipularles para que den, no, yo soy el menos interesado en esas cosas. Sino que cuando damos, somos la expresión de ese Cristo también. Es abundante y generoso para sembrar en el reino. El hombre maduro pone a disposición, como dice el apóstol Basilio, las 3 T's: tiempo, talento y tesoros. Porque entiende que todo esto fue dado para ser eficiente dentro del propósito eterno de Dios aquí en la tierra. Finalmente, un hombre maduro entiende que en el cuerpo de Cristo todo, absolutamente todo está concertado y unido entre sí. Todo está funcionando en una ayuda mutua. Todo miembro está trabajando para crecer y para dar crecimiento a otros. Wow. Pero no invertimos en lo menos. Mucho menos vamos a lograr. Efesios 4:16 para terminar. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ese es verdaderamente un hijo maduro. Ese es un hijo maduro. Como dice Pablo, que podamos sentir lo mismo que él. Hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Señor, ayúdanos en esa formación de ese Cristo en cada una de nuestras vidas, a crecer en ti, a invertir en nuestro crecimiento, a invertir en esa parte de poder edificarnos unos a otros como cuerpo de Cristo. Gracias, Señor. Mis amados, ya nos vemos por el Zoom. Muchas gracias a todos, bendecidos en Cristo. Y por favor, miremos las preguntas, miremos cositas, profundicemos mucho más. Gracias, mis amados. Chao, bendecidos y bendecidas en Cristo Jesús.